este mensaje no va a ser sobre la Navidad, pero tal vez nos pueda ayudar a pensar un poquito hacia dónde vamos, pues después de todo esto que hemos experimentado, ¿verdad? En este año. Mateo 4, vamos a leer los versículos 23 hasta el final del capítulo y luego estaremos regresando al mismo capítulo y al anterior para entender algunas cosas. Entonces dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, si estaban poseídos por demonios, eran epilépticos o paralíticos, y numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Oremos brevemente. Padre, gracias por este día, gracias por tu presencia, y pedimos que ahora pues tú nos animes, nos orientes, levantes nuestros ojos, afiles pues nuestra vista, Señor, nos apuntes hacia el futuro, nos ayudes, Dios, nos sentamos a tus pies porque necesitamos escucharte. Jesús, palabra viva, ven. Oh, tu Espíritu Santo vivo y háblanos en el nombre tuyo. Amén. 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 Bien, pues este pasaje nos muestra la influencia de Jesús. Y influencia, quiero hablar un poquito sobre eso. Es lo que todos anhelamos, ¿no? Fuimos hechos, de hecho, para dar fruto. Pues Dios quiere que tú y yo pues tengamos influencia para Él en este mundo. Esto es un hecho. Pero pues la influencia que vemos aquí, pues Jesús venía a la gente de todos lados, y pues Dios estaba haciendo algo grande a través de Él. Pero nuestra influencia no es nada más así. Hay un camino pues hacia la influencia. La influencia no es un producto que podamos así nada más fabricar, es un proceso de Dios en nuestra vida, considero, y pues la influencia no es imagen, ¿verdad? Es sustancia que Dios va produciendo, y creo que Dios quiere que tengamos una influencia sana y duradera, ¿verdad? Para Él en este mundo, que sea sana y duradera la influencia tanto para los demás como para nosotros mismos. Porque aquí pues las multitudes y milagros que todos anhelamos pues no son garantía de una influencia sana. Son muy buenos y todos queremos eso, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero no son garantía de influencia sana y duradera. Conocemos pues historias y ministerios que han tenido multitudes y han visto muchos milagros, pero su influencia no ha sido duradera. Y en algunas ocasiones, en algunos casos no tan sana. Entonces yo creo que Dios quiere que tengamos influencia, pero que sea sana para ti mismo, que no nos haga daño nuestra propia influencia, ¿verdad? Y que sea sana para las personas a nuestro alrededor. Entonces, bueno, en esta sección del Evangelio de Mateo, yo creo que vemos 3 cosas que nos van a ayudar a llegar a ese punto, a tener una influencia sana y duradera. 3 cosas pues, reflexionando sobre esto, que yo veo que Dios me ha estado repitiendo y enseñando pues una y otra vez, y particularmente en los últimos años. Así que pues ahí vamos, porque aquí vemos el final de como una parte pues del Evangelio, por algunos pasos anteriores a esta influencia que vemos en Jesús. La primera cosa, el primer consejo es: mantente seguro en el amor del Padre. Primer consejo para una sana influencia a largo plazo: mantente seguro en el amor del Padre. Y esto lo vemos en la vida de Jesús en su bautismo. En el capítulo 3, al final leemos que Jesús se acercó a Juan el Bautista, pidió ser bautizado. Juan se escandaliza un poquito. Jesús dice: no, así tenemos que cumplir toda justicia, y se bautiza, y los cielos se abren y Dios le habla, el Espíritu Santo desciende sobre él y Dios le habla,
diciendo, pues tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y esto pues es el comienzo del ministerio de Jesús. Antes de hacer otra cosa en su ministerio, la fuente de todo es su seguridad, su experiencia personal, su permanencia en el amor del Padre. Entonces la influencia a veces uno quiere construirla, es como la Torre de Babel, ¿verdad? A veces ellos pues estaban construyendo algo para obtener seguridad. La Biblia dice eso, ¿no? Ellos dijeron, vamos a levantar una torre para estar seguros y tener un nombre, ¿verdad? Hacernos famosos en la tierra. Ellos construyen para tener seguridad. Después de que Dios juzga la Torre de Babel, viene la historia de Abraham, que Dios le llama, y Abraham entonces él sale en fe en base a la seguridad que ya Dios le ha dado. Se encuentra con Dios, llamado por Dios, perdonado y aceptado por Dios, y de ahí parte a construir. No construye para obtener seguridad, construye desde la seguridad que tiene en su llamado y relación con Dios. Y esto es lo que vemos en Jesús, ¿verdad? Entonces Dios nos dice esto, mantente seguro en el amor del Padre. Y cuando digo eso, no estoy diciendo que nos portemos bien para que Dios nos siga amando, obviamente no, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de mantenernos en la conciencia del amor que Dios nos tiene. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, Dios nos sigue amando, pero tenemos que vivir recordando eso y experimentando eso. Jesús ya lo sabía, ¿no? Desde los 12 años vemos que fue al templo y él dice ahí pues a sus papás, pues no sabían que yo tenía que estar en la casa de mi Padre. Desde ese momento Jesús sabe que él tiene una relación muy especial con su Padre. Pero aquí vemos que Dios viene de nuevo frente a los desafíos de su ministerio y todas las dificultades que va a enfrentar. Dios viene de nuevo y le hace consciente de manera poderosa de su amor. Entonces, esto no es nada más un recuerdo, no es solo una doctrina, es una experiencia muy personal, constante. Entonces, el llamado es a permanecer en ese amor, porque si no permanecemos en esa conciencia del amor del Padre, pues terminamos haciendo pues torres, ¿verdad?, de Babel, buscando de nuevo sentirnos valiosos y seguros. Eso no tiene buenas consecuencias. Entonces, seguro en el amor del Padre, seguro en medio de mis inseguridades, ¿no? Todos tenemos inseguridades, ¿no? Poquito. A lo mejor no las contamos. Bueno, yo no les voy a contar todas las mías, pero todos tenemos cosas que a lo mejor ni platicamos a todo el mundo, pero que, híjole, no nos sentimos capaces, no nos sentimos seguros, nos dan, a veces, pues nos hacen sentir débiles, que no es mala cosa, ¿verdad? Pero seguros en medio de nuestras inseguridades, ¿cómo? Viendo a los demás y todo lo que hacen bien y cómo tocan el piano y cantan y ¡ay, qué padre!, ¿verdad? Y uno así como que levanta la voz ahí, medio con, así como con tantito cuidado, ¿verdad?, para no desentonar. Caramba, todos tenemos tantas cosas que no sabemos hacer, que no somos buenos para esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a estar seguros cuando somos tan incompletos e imperfectos? Pues en el amor del Padre, ¿verdad? Seguros frente a nuestra realidad, seguros frente a nuestros fracasos, seguros frente a las críticas, seguros en medio de, a veces, el anonimato, ¿verdad? Cuando nadie te ve, nadie te pela, perdón por la expresión, pero como que nadie se fija, ¿cómo vamos a estar seguros y contentos? Pues en el amor del Padre, ¿verdad? Solamente así. Ustedes han oído de Jorge Müller, ¿verdad? Aquel famoso
inglés, bueno, no sé si era inglés, a lo mejor era alemán, ¿verdad? El apellido es alemán, pero vivía en Inglaterra. Entonces, antes del Brexit, vivía en Inglaterra y pues él se encargaba de orfanatos. Y ustedes pueden imaginar, y orfanatos con muchos niños. Y pueden ustedes imaginar lo que significa eso, encargarse de cientos de niños. Y además él decidió no pedir ayuda a nadie, que solo iba a pedir lo que necesitaba Dios. Caramba, imagínate eso no lo vemos muy seguido hoy en día, ¿verdad? No. Hoy en día vemos cartas, vemos videos, vemos un Facebook Live, y lo que sea para que vengan para acá los recursos. Este cuate solo le voy a pedir a Dios, a ningún ser humano. Imagínate las dificultades que tenía y enfrentaba todos los días este señor. Pues él escribió una vez lo siguiente. Dice, miren, se trata de esto. Dice, yo me di cuenta ya mucho más claramente que antes que el asunto más importante y más urgente con el que me tengo que ocupar todos los días, ¿qué va a decir? Pues es dar de comer a todos esos niños. No, dice, lo más urgente en que me tengo que ocupar todos los días es mantener mi alma feliz en el Señor. Porque sin eso no podía enfrentar lo otro. Entonces, hace años estaba en una conferencia de líderes con Terry Virgo, que es un amigo, un mentor, líder del movimiento, pues en que nosotros hemos participado. Y alguien le preguntó ahí en un taller, entonces Terry, dinos cuál es la cosa más importante para ti en tu ministerio. Pues a ver qué dice, porque el hombre ha tenido mucho fruto. Y dice, para mí lo más importante es mantenerme en el amor de Dios, disfrutando del amor de Dios, consciente del amor de Dios. Eso dijo. Y pues a lo mejor queríamos que nos dieran una clave, ¿no? Así como 3 pasos para tener 3,000 personas, o no sé. Pero no, él dijo, lo más importante para mí a través de toda mi vida, y conocíamos lo que estábamos ahí, su trayectoria, es mantenerme en el amor de Dios. Entonces, cada quien tiene su manera, ¿no? Para esto. No todos hacemos esto de la misma forma. A algunos les gustan retiros, otros les gustan mucho poner música y alabanzas, otros les gustan leer comentarios bíblicos medios complicadones. Y bueno, tú tienes tu manera de mantenerte en esa relación viva de amor con Dios. Pero que sea personal, pues, o sea, hazlo. Si vas a planear algo para el 2021, no, ya está con el calendario, ¿no? Que ya que se vaya el COVID, vamos a hacer este retiro, vamos a hacer esta otra cosa, vamos a volver a todo lo que hacíamos. Caramba, vamos a estar activos. Bueno, antes de eso, si vas a planear algo para el 2021, planea tu vida devocional. Amén. ¿Cómo vas a leer la Biblia? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo vas a buscar a Dios? ¿Qué tiempo vas a dar a eso? ¿Cómo le vas a hacer? Planea primero tu vida devocional. Es lo que yo creo que sería una buena idea. Prioridad. ¿Verdad? 2 Corintios 13, 14, ustedes conocen ese versículo, ¿verdad? Muy usado en las iglesias tradicionales, no tanto luego en las nuestras, pero creo que debería de ser, honestamente. Dice Pablo al final de la carta a los tremendos y mal comportados corintios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Así termina. Y resume, yo creo muchas cosas. Yo antes ese versículo lo tenía como una especie de, o sea, pues, despedida santa, ¿no? Así como que ya tengo que terminar y hacer algo bonito, y pues aventó un versículo muy padre. Pero a través de los últimos años, ese versículo se ha convertido tal vez en el más importante para mí, en mi vida. ¿Por qué? Porque comencé a darme cuenta de que ese versículo nos dice quién es Dios. Dios es una comunidad de amor que viene hacia nosotros, ¿verdad? Nos muestra cómo Dios trabaja, revelando, o sea, su actitud hacia nosotros en la gracia de Cristo, que nos lleva al amor del Padre, y finalmente el propósito a vivir en comunión con Dios
con el Padre, con el Hijo, por el Espíritu Santo, en medio de esa gracia y amor que tienen por nosotros. Ese es el propósito de la creación y de la redención, que estemos ahí, vivamos ahí. Pero me di cuenta de que esas tres cosas son las que yo más necesito todos los días. Dios, hoy dame más de la gracia de Jesús, del amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, porque sin eso no sobrevivo. Entonces, mantengámonos ahí en el amor del Padre. Jesús le dijo a Juan el Bautista, así vamos a cumplir toda justicia. Y uno dice, ¿por qué dijo eso? ¿Verdad? Y va a bautizarse y dice, así vamos a cumplir toda justicia. Bueno, si él lo dice, ¿qué significa? Pues en pocas palabras, pues justicia pues en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, es cuando Dios viene para componer todas las cosas y cumplir todas sus promesas. Y Jesús dice, esto es lo que vamos a hacer y esto es parte de ello. Pues ¿cómo es parte de ello? Porque Jesús pues simboliza ahí que las promesas de Dios, el plan de Dios se van a realizar, porque Él va a bajar y va a subir, no solo en el bautismo, sino en la cruz, en su muerte y resurrección, y está entregándose al plan de Dios desde el inicio de su ministerio de esa manera. Y lo menciono porque pues el ministerio puede ser doloroso, ¿verdad? Puede ser doloroso. Dios se revela a Jesús, se bautiza como el Hijo amado, pero también como el siervo sufriente. Las palabras que escucha de Dios vienen de Isaías y otras partes del Antiguo Testamento, recordándole que es el rey, sí, pero el rey que va a sufrir, y ahí Él se bautiza y muere, por así decirlo, y resucita, y simbólicamente en ese momento después sería realidad. Pero nos muestra algo, pues, que el plan de Dios significa sufrimiento, el ministerio es doloroso. Pero Jesús oyó en ese momento en que estaba bajando a las aguas y resucitando, digamos, sabiendo lo que le esperaba para cumplir el plan de Dios, pero estaba al mismo tiempo oyendo al Padre decir, tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar las vicisitudes y dificultades del ministerio? Pues manteniéndonos en el amor del Padre. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de nuestra experiencia constante diaria pues con Dios y su amor. Amén. Ok, número 2, segundo consejo, aprende las lecciones del desierto. Estamos hablando de influencia. Sí, influencia. Entonces, desierto te digo. Entonces, primera cosa para tener una influencia a largo plazo y sana, permanece en el amor del Padre. Segunda cosa, aprende las lecciones del desierto. El mismo Espíritu Santo que vino sobre él poderosamente para revelarle más y recordarle el amor del Padre, lo llevó enseguida al desierto. Y nosotros pensamos que las pruebas luego pues vienen del diablo, pero en este caso pues vienen de Dios, ¿verdad? Tal vez lo podamos decir así, pues las pruebas, estos desiertos, Dios los usa. El diablo abusa de nosotros en los desiertos, sí, pero Dios usa los desiertos, ¿de acuerdo? Vienen como parte de su plan. Me estoy refiriendo a las experiencias también difíciles pues del ministerio, porque todos los vamos a tener. Piensa en un desierto y piensa en tiempos de sequedad, de soledad, de oposición que Jesús enfrenta ahí, obstáculos, y todos pasamos esos momentos, ¿no es verdad? Sí. Ya pasaste, estás pasando y pasarás este tipo de cosas. Es un poquito como aquel juego de serpientes y escaleras. ¿Jugaste eso alguna vez? Sí. Sí, entonces los desiertos son como ese juego, por así decirlo. Los momentos difíciles en el ministerio son así. Entonces, en el cuadrito de nuestra vida, del juego de nuestra vida, en ese cuadrito, parte del mismo cuadro, en este caso, en el juego no es así,
Las serpientes parten de un cuadro y las escaleras de otro, pero en nuestra vida las dos cosas parten del mismo cuadro. Y de acuerdo a cómo nosotros enfrentamos lo que está sucediendo, podemos subirnos por una escalera en nuestro ministerio de influencia o podemos deslizarnos por una serpiente. Y nos gusta pensar eso. Y de hecho, ¿se acuerdan? Los que han jugado serpientes y escaleras, que son como 100 cuadritos, ¿no? Sí. Y hay una serpiente ahí como en el 98. ¿Se acuerdan de esa? Que si caes ahí, te llevas de como el cuadrito 3 y otra vez a comenzar. Entonces, ay, qué bueno que así no es la vida. Pero puede ser. El problema es que puede ser, ¿no? Si nosotros no permanecemos en el amor del Padre y no aprendemos lo que Dios nos está enseñando. De nuevo, no estoy hablando de salvación, estamos hablando de nuestra influencia en Cristo. Hace algunos años estuve en un desayuno como pero en la iglesia de Comunidad Cristiana Sion, hace, no sé, 15 años, mucho tiempo. Y había un profeta ahí. Y el profeta comenzó a profetizar, ¿no? Que es lo que hace. Y luego me profetiza a mí y me dice, tú vas a entrar en un desierto. Qué padre, ¿verdad? Es la profecía que todo el mundo quiere recibir, ¿no? Vas a entrar en un desierto. Condeno tu lengua. Vas a pasar 40 días en un desierto y vas a buscar a Dios como nunca en tu vida. Pero después de que salgas, la gente va a decir, cambió, algo pasó con él. Bueno, yo en mi ingenuidad conté 40 días. Pensé, bueno, si estoy entrando hoy, dijo 40 días. Entonces, después de 40 días, estaba en Inglaterra en una conferencia y un señor estaba llamando al frente. Y fui al frente, pensé, va a orar por mí. Este es el momento en que ya salgo de mi desierto y entro así a cosas diferentes. Y pues ya oró por mí, creo que me caí ahí. Pero no era eso lo que Dios quería hacer. 40 era un número simbólico. Y nos fuimos a Brasil. Y me di cuenta de que, no que haya sido malo en Brasil, fue muy bueno. Tantas cosas buenas, pero de otra manera fue un desierto y enfrentamos muchos desafíos, cosas que no habíamos enfrentado antes, y me di cuenta de que esto es. Ahí sí me encontré buscando a Dios y clamando a Dios, ayúdanos, porque si no, aquí nos morimos, ¿verdad? Y esto no va a funcionar. Dios, ayúdanos, no podemos. Y de verdad, aquí estoy. Ese es el tiempo. Hay que aprender las lecciones, ¿verdad? Porque yo no quería deslizarme por una serpiente brasileña, ¿no? Una boa. Más bien Una boa. tener una escalera ahí. Amén. Y cumplir lo que Dios nos había llamado a hacer. Entonces, pues la tentación, en los desiertos y las dificultades, Jesús él fue tentado. Satanás atacó su identidad, ¿verdad? Trató de hacerlo desconfiar del amor de su Padre que acababa de escuchar. Va contra eso y no nos debemos dejar. Hay que resistir eso. Pero también Satanás le ofreció todo lo que Dios le había prometido. Jesús vino a ser rey sobre todos los reinos y Satanás se lo ofrece, pero sin tener que pasar por la cruz, ¿verdad? Y esto era la gran tentación, adelantarse a los tiempos y evitar los sufrimientos, hacerlo a su manera. Y las dificultades nos enfrentan a esa tentación. Sí. Y hay que aprender la lección. No, me voy a esperar a que Dios lo haga. Solo Dios levanta. Solo Dios entrega un reino. Solo Dios entrega influencia. Solo Dios entrega influencia. Yo no puedo fabricar mi propia influencia, por más panfletos que reparta. O sea, solo Dios levanta y tiene un momento. Y puede ser rápido,
José estaba en la cárcel y en un solo día Dios dijo, hoy es el día, lo sacó de ahí y lo puso como segundo en el reino. Caramba. Cuando Dios quiere, se hace. Y nosotros nos afanamos muchas veces. Yo sé, bueno, a lo mejor yo soy más malo que ustedes, pero como líder, a veces uno quiere empujar las cosas. Hace algunos años yo tenía un mapa de ministerio para mi vida y yo pensaba que sabía lo que yo quería, así que sucediera en mi vida de ministerio, y pues ahora estoy haciendo esto, después voy a hacer aquello, y creo que, y yo suponía que Dios tenía la misma idea. Y no tenía. De hecho, todo lo que yo me veía haciendo, Dios se lo dio a otra persona. Y yo tenía que estar ahí, viendo eso y hasta trabajando con la otra persona y pensando, pues Dios, deje de estar. Pero es que solo Dios levanta y hace las cosas en su momento. Y hay que aprender, pues, paciencia en el desierto. Y pues así es, ¿no? Aprender en el desierto te va a dar autoridad interior. Porque, como decía John Haggai, ¿verdad? Hay autoridad interior y autoridad exterior. Aprovecha el exterior si te la dan, ¿verdad? Pero cultiva la interior. Porque la autoridad interior es la influencia que vas a tener por lo que eres en Dios. No por lo que dices, sino por lo que eres en Dios. Y lo que has dejado, y hemos dejado pues que Dios haga en nosotros. ¿Y hay influencia ahí? Pero es un proceso eso, ¿no? No es mañana. Es dejarse en las manos de Dios y pasar por algunos desiertos. Y te animo pues a tener una actitud reflexiva sobre la vida y tu ministerio, y yo también, y no solo reaccionaria, sino reflexiva. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo, en qué tiempos estoy? Etcétera. Y dejarme moldear. Y finalmente, pues como sucede en Mateo, pues con Jesús, después de eso, Dios manda a los ángeles a ayudar a Jesús. Y hay momentos pues de repente se acabó esa etapa y Dios le dio una influencia diferente. Número 3, tercer consejo es, pues ya vimos, permanece en el amor del Padre, ¿verdad? Aprende las lecciones del desierto. Y número 3, haz discípulos. Después de salir del desierto, vemos que Jesús comienza a llamar a discípulos, a Simón, pues a Andrés, a Juan, a Jacobo, Santiago se dice aquí, ¿no? Sí, Santiago. Santiago, ¿no? Sí. No es lo mismo que Jacobo, no sé, pero no. Santiago, pues, entonces, sí, James. Entonces, Jesús llama a discípulos. Y yo he notado, pues, que muchas veces como líderes, a veces creemos que todo lo tengo que hacer yo. Dios me llamó a mí, todo lo que lo tengo que hacer yo. Y además todo lo que quiero que Dios haga y todo lo que yo sueño tiene que suceder antes que yo me muera. Yo tengo que ver todo, porque esta es la generación en que Dios va a cambiar el mundo completamente, porque yo estoy aquí en esta generación. Eso es ridículo, ¿verdad? Dios es un Dios de siglos, ¿no? No un Dios nada más de la trayectoria y de mi vida personal. Entonces tenemos que entender que muchas de las cosas, muchas de nuestra influencia puede ser ahora, pero puede ser después. No lo veas. Que sí, ni lo vamos a ver hasta que lleguemos a la presencia de Dios y se nos vengan desconocidos. Decir, hermano, ¿quién eres? Es que yo soy tu bisnieto espiritual, pues nunca te conocí. Sí, pero tú le compartiste que tú y entonces esto me parece importante y que estando allá en Brasil, una cosa, Brasil es como en algunos aspectos un país huérfano, y donde es mi consideración, ¿verdad? Mi sentir, donde mucha gente necesita desesperadamente a un padre.
Y lo ves hasta en la política, ¿verdad? Que quieren un político papá que les resuelva toda la situación. Pero en la iglesia uno ve esto y ve que desgraciadamente muchos quieren ser líderes allá, pero a pesar de la naturaleza del país, pocos quieren ser padres. Y yo creo que esto puede pasar aquí en México también. Hay muchos líderes, pero pocos padres en el Señor. Sí. Muchos quieren hacer, pero pocos quieren formar. Y la influencia a largo plazo viene no solo por hacer, viene también por formar. Formar a la siguiente generación, formar a los que van a quedar atrás de nosotros. Y pensando en todas aquellas leyes que ya se mencionaron aquí, ¿verdad? Y sobre ideología de género, etcétera, etcétera, que nos espantan, ¿cuál es la solución para nosotros principal en la iglesia? Bueno, es mi idea. La solución principal en la iglesia, sí se puede, obviamente se puede hablar con el gobierno, se puede orar, pero las familias cristianas, los padres cristianos, tenemos que discipular a nuestros hijos. A largo plazo esa es la influencia. Porque no sabemos, Dios puede cambiar todo de un momento a otro y tomar las leyes, y si no, y si se pone peor, y si la iglesia tiene que crecer en circunstancias más difíciles y siendo marginada y criticada, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo la iglesia va a afectar a la sociedad? Creo, haciendo discípulos, comenzando pues en nuestra casa, con nuestros hijos. Pero bueno, estando allá, perdón que hable un poco de Brasil, pero son las experiencias últimas, ¿no? que hemos tenido. Pero estando allá en Brasil, platiqué con un líder conocido allá, buena gente, y comiendo con él, me dijo: John, tú necesitas tener un hijo aquí en Brasil. Eso no se lo compartía a Flor. No, pero lo que quería decir, él me dijo: mira, John, tú no vas a... Fue un poco duro, pero dice: mira, John, tú no vas a ver todo lo que quieres ver aquí en Brasil. Tú no puedes hacerlo. No vas a poder, porque pues ya eres grande, ¿no? Y para que te acostumbres a la cultura y a hacer todo lo que quieres ver aquí, tú mismo no lo vas a poder hacer. Necesitas tener un hijo aquí en Brasil, a quien tú formes, a quien le enseñes, y que lo dejes aquí para hacer todo aquello que tú estás soñando. En el momento me sentí un poquito repudiado, pero también inquieto, y reflexionando me di cuenta que él tenía toda la razón. Entonces me di más bien a esa idea. O sea, en ese momento, ya un poquito después, pues no nos tenemos que quedar aquí para siempre, porque habíamos hasta pensado: vendemos nuestra casa en México, nos quedamos aquí, ¿qué hacemos? No, ya entendí, no es necesario. El chiste es tener ese hijo, pues a buscar al hijo, ¿verdad? Y Dios es fiel y nos dio ese hijo. Amén. Y nosotros, y déjenme decirles esto, cuando nosotros entonces entregamos, o sea, a Él y a algunos otros entregamos el corazón que teníamos, la visión que teníamos, los sueños que teníamos, todo se lo entregamos, la doctrina que teníamos, la amistad que teníamos, todo, ahí. Pero no veíamos mucho suceder. Pero cuando salimos y regresamos acá, comenzó a suceder todo lo que queríamos nosotros ver, pero a través del Hijo. Y ahora vamos y participamos, estamos en contacto, sigo trabajando ahí, pero de otra manera, ¿verdad? Entonces yo quiero animarles: si queremos influencia genuina, sana, duradera, entonces hagamos discípulos. Como dice David Ferguson, que escribió un libro sobre multiplicación, dice: deja de tratar de ser tú el héroe, haz que otros sean los héroes. Amén. Eso es muy bueno. Amén.
A veces nos soñamos, ¿no? Como así. Sí, sí. Ay, cuando de repente te encuentras yéndote en tus sueños y te ves haciendo tantas cosas y siendo un héroe espiritual, está bien. Pero ¿no sería padre soñar con los demás? Con nuestros hijos, amén, alrededor, la gente, y soñar cómo podemos ayudarles a nosotros, a ellos ser tremendos héroes de Dios. Ya ni aparecemos tanto, pero no importa. Ellos van. No da alegría ver a los nietos crecer, a los hijos y a los nietos. Los nietos, ¿verdad? Es una cosa increíble. Traen vida. Cuando nosotros ya tenemos 2 nietecitas, pero cuando llegó la nieta, así la primera, dices, caray, esto es diferente. Y trae vida. Y trae propósito. Porque estás pensando en el futuro de otro. Yo quiero animarte a eso. Intencionalmente. No solo, que sí, Señor, Padre, ser discípulos. ¿Cómo? ¿Verdad? Pensarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a entregar a algunos, ¿verdad? Como Jesús. ¿verdad? Comenzó con 4. Pero estoy muy ocupado, estoy yendo a desayunos de pastores y tengo tantas cosas que hacer, ¿no? Entonces estoy muy ocupado. Pues Jesús no estaba ocupado. Pero comenzó con 4 ahí, ya después sabemos que hubo más. Pero comienza con algunos en quien tú vas a entregar todo lo que tienes en Dios, todo lo que tienes. No dejes nada, no te mueras con tus recetas, ¿verdad? Para que todos digan nada más, ay, cómo era diferente cuando así él cocinaba. No, o sea, entrega todo. Amén. Ora y escógelos y diseña un programa o algo, o usa una vida con propósito, o lo que haya, ¿no? Pero hay que discipular. Amén. Y multiplicar, ¿verdad? O sea, a veces yo pensé en esto. Tarde que temprano todos nos vamos a ausentar, ¿no? No somos eternos aquí en la tierra. Todos nos vamos a ausentar. Sí. Tarde que temprano, aunque no quieras, vas a entregar el ministerio y la estafa. Estafeta, perdón, la estafa no. Ustedes no son de ese tipo de pastores. Estafeta, gracias. Perdón. Aquí no hay Rosario Robles. La estafa maestra. No, aquí es distinto. Bueno, disculpen, la estafeta, ¿verdad? Aunque muriendo te quieras agarrar de esa estafeta. No, esto es mi vida, mi ministerio. Al final, y te lo van a quitar de la mano. Entonces, ¿no sería mejor comenzar desde ahora? Amén. Cuando comencemos cosas, mejor pensemos en que ya desde ahorita, antes de comenzar, lo entrego. Sé que lo voy a entregar. La iglesia, el ministerio, no sé qué, pero sé que esto que estoy comenzando y que sueño tanto con eso, pero lo voy a entregar. Prepárate desde el inicio, prepárate, decide, entrégalo desde el inicio. Es mejor, ¿verdad? Entonces, los pastores tienen 2 quejas principales, ¿no? Entonces están pensando, a ver si le atina a mi queja. Pero bueno, yo oigo siempre que los pastores dicen, los líderes, es que me faltan más líderes. ¿No oyes eso en todas las iglesias? ¿Qué necesitas, hermano? Necesito más líderes. ¿Y necesito más? ¿Qué es la palabra? ¿Recursos o qué? Sí, recursos, dinero. Es lo que todo el mundo dice. Necesito más líderes y más dinero. ¿Cuál es la solución? Más ovejas. Hacer discípulos. Discípulos, sí, amén. Hacer discípulos. Donde hay discípulos hay obreros. Donde hay obreros hay líderes. Donde hay líderes hay iglesias. Donde hay iglesias hay influencia. Y donde hay influencia el reino de Dios crece. Amén. Amén. Entonces, pues eso es. Nada más así, un pilón al final. ¿Cómo hacemos discípulos? Yo tengo 4 palabras que me ayudan. Relación, revelación, responsabilidad y retroalimentación. Amén. O sea, relación, o sea, que no podemos discipular a nadie con quien no tengamos una amistad y relación. Que no tengamos una buena química, pues es muy difícil hacer eso. Jesús escogió a los que Él quería que estuvieran con Él. No eran los mejores, pero Él quiso que esos estuvieran con Él. Entonces, relación, ¿verdad?
La sala de aula no es suficiente. Relación, amistad. Revelación, o sea, enseñanza, contenido. Nuestro depósito, tu depósito en Dios, lo que Dios te ha dado. Y responsabilidad, darles algo para hacer, porque si solamente oyen, terminan solo siendo opinadores y un dolor de cabeza, una piedra en el zapato. Entonces no hay que discipular a nadie que no esté activo, haciendo algo. Sí. Responsabilidad, pero no lo dejes solo, porque necesita aprender. Es un discípulo, entonces retroalimentación, ¿verdad? Amén. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué problemas tienes? Mira, eso no estuvo bien, pero eso estuvo muy bien. Y ahí vas. Y esas 4 cosas nos ayudarán con la gente a ser discípulos. Entonces, queremos influencia. Ahí llegamos final. Después de eso, llegamos otra vez al pasaje donde Jesús tiene multitudes y milagros. Pero primero, el amor del Padre. Primero, el desierto y aprender la lección. Primero, hacer discípulos. Y eso nos va a dar, a largo plazo, una influencia sana y duradera. Amén. Entonces, pues, esperemos que así sea después de COVID, porque COVID no es para siempre, ¿verdad? Amén. ¿Oramos? Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno y pues aquí estamos delante de ti y pues queremos ser usados, Dios. Nos llamaste y queremos ser usados. Estamos trabajando contigo, la influencia finalmente es tuya. Queremos ver a Cristo influir en la tierra de manera tan palpable. Dios, ayúdanos a responder, a trabajar contigo. Señor, haznos día tras día conscientes de tu amor. Ayúdanos a tomar tiempo para renovarnos en tu amor. No dejar eso al último, sino que sea lo primero. Ayúdanos a aprender en todo lo que pasa en nuestra vida para no terminar amargados, así solos, sino animados, sabiendo que tú estás, que nuestra fe y confianza en ti pueden crecer día tras día, Señor, entendiendo tus tiempos y tus formas para nosotros. Y ayúdanos, Dios, a ser discípulos. Muéstranos quiénes son los nuestros que nos has dado. Y danos la gracia de derramar nuestra vida en ellos, para que tu influencia finalmente crezca en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Gracias, muy buena palabra. Realmente creo que era algo que necesitábamos oír todos, ¿verdad? Me llamó la atención al principio cómo empieza John diciéndonos que necesitamos agarrarnos de ese amor, del amor de Dios, que es una de las quejas que Dios tiene. ¿Se acuerdan cuando en Apocalipsis, en la iglesia de Efeso, Dios le dice: reconozco cómo has trabajado duro, has reconocido a los falsos apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primero. Y a veces las circunstancias o las actividades que nosotros mismos nos creamos, porque a veces decimos que es Dios y no es Dios, y nosotros mismos nos creamos muchas actividades, nos hacen olvidarnos del Señor de la obra por estar trabajando en la obra del Señor, o supuestamente en la obra del Señor. Y ahorita que me acordé de un misionero, creo que fue Hudson Taylor, ¿no? El que fue a China. Y me acuerdo que en su biografía, ahí se menciona que cuando se fue a China dijo: yo no quiero pedirle nada a nadie, quiero depender única y exclusivamente de Dios. Y él dice que se empezó a preparar en Inglaterra, donando todo su sueldo para depender de Dios, para que el alimento, el sustento y todo lo que él quería le llegara directamente de Dios, porque se iba a ir sin apoyo a China. Y estuvo creo que 20 años en China trabajando ese hombre. Y otra cosa, saben que estaba hablando de las pruebas, y la verdad a ninguno nos gusta pasar por pruebas, son feas, ¿no? Pero son necesarias. Jesús dijo: imposible es que no haya tropiezos, y en otra parte dice: necesario es que hayas. O sea, siempre va a haber, son parte de la vida. Y a veces, ya que ahora para todos tenemos frasecitas y memes,
y ya se te ponen en el Face, esto también pasará, ¿verdad? Como la situación mala, pero también esa frase la debemos tener en los momentos buenos. Esto también pasará, porque cuando estamos pasando los 7 años de abundancia, tampoco se nos olvida que no es para siempre tampoco, y que en la vida hay altos y bajos. Cuando estamos abajo, pues se nos cae el mundo y se nos hace eterno, y cuando estamos arriba se nos hace cortito, pero también pensamos que nunca se va a acabar y que esto va a ser, es la bendición de Dios que nos llegó y esto no va a cambiar. Pero parte de la formación de Dios al que ama corrige. Y luego hay algunos que no les gusta este versículo. Me he topado que como que se les hace chinita la piel porque dice, y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces es necesario todo esto, las pruebas, y mantenernos en el amor de Dios. Y al final el discipulado, te voy a decir algo, no sé si tú compartas este pensamiento, porque me acordé que estabas hablando de volcarnos y dar todo, ¿no? Decías, da todas tus recetas. Conocí a un pastor, no sé si cuántos piensan así, que un día me dijo, uno como pastor nunca debe dar todo lo que sabe a las ovejas. Como que siempre tienes que dejarlos con ganas de más, algo así, no, es una idea errónea que tenías. Porque además no vas a tener más si no has dado todo lo que tienes. ¿No? Sí. Cuando te vacías, entonces Dios llena ese vacío. Amén. Sí. Entonces tenemos que discipular esperando pasar la estafeta. ¿Y sabes que no nos gusta pasar la estafeta? A muchos. Hay mucha gente que no le voy a pasar la estafeta, tanto trabajo que me ha costado, tantos años. Pues sí, pero pues como dijo, no eres eterno, te vas a ir y tienes que preparar a alguien que se quede. No seamos egoístas. A un Josué. ¿Amén? Así es. Bueno, espero que disfruten la comida. Rubén, ¿quieres orar por lo de los diezmos? Digo, no los diezmos, la cuota y la ofrenda. Le estamos dando a Lara $1,000 mensuales como apoyo. Él está trabajando con todo lo que es ideología de género y hay una cuota. Entonces, sigan comiendo, ponemos un alfolín, una silla, y ahorita que salgan los que Dios toque sus corazones, ahí depositan de acuerdo a lo que Dios puso en tu corazón. Gloria a Dios. Cómo da gusto, hermanos, que no se nos haya cerrado